corazón mis palabras, Señor, pero que sea solamente tu palabra la máxima autoridad que se hable en este momento. Padre, yo sujeto mi espíritu y mi opinión a tu obediencia y a tu palabra para que sea únicamente, Señor, tu espíritu hablando a través de lo que tú tienes preparado. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y echamos fuera toda obra del enemigo. Reprendemos al devorador y todo aquello que el enemigo quiera poner como distracción, lo tomamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, para que así tu palabra pueda entrar a través de nuestros oídos y pueda llegar a nuestro corazón y pueda ser activada en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Echo fuera todo espíritu de sueño, de cansancio, de distracción, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. La iglesia poderosa dice amén. Dele fuerte un aplauso a Dios con todo su corazón, con todo su ánimo, porque Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos por favor a Lucas 11 versículo 1. Lucas 11 versículo 1 al versículo 3. Perdón, al versículo 4. Lucas 11 versículo 1 al versículo 4. Todos ya se lo saben, pero le vamos a dar lectura. Vamos a leer la Reina Valera, por favor. Reina Valera. Dice la versión así: aconteció que estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Cuántos ya se sabían el Padre Nuestro? Levanten la mano. ¿Se lo sabe de memoria? Sí, ¿verdad que sí? Ya lo hemos dicho repetidas veces a lo largo de nuestra vida. Y precisamente lo hemos dicho, pero ha caído en un punto de trivialidad, o sea que se vuelve habitual y repetitivo, que deja de tener cierta relevancia o pesura dentro del significado de cada una oración que está escrita allí. Mira, antes de ir de lleno a esto, quiero platicarte un poquito que en el año 2019 un hombre poderoso de Dios, un gran salmista, que quizás llegaste a escuchar en algún momento su nombre, compuso una canción muy famosa que todos llegamos a cantar alguna vez, que se llama Creo en ti. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Julio Melgar, efectivamente. Julio Melgar era un hombre poderoso en la alabanza, como pastor, como salmista, y Dios lo usó para llevar la alabanza a diferentes partes del mundo. Sin embargo, en el año 2019 Julio Melgar se siente mal, va al médico y es diagnosticado con cáncer de páncreas. Lamentablemente para Julio Melgar estaba a punto de recorrer un periodo de su vida que terminaría con un desenlace no muy optimista o esperanzador para todo el resto de su familia. Desafortunadamente, hermanos, Julio Melgar fallece a finales del año 2019 tras una lucha larga de un año contra el cáncer de páncreas. Sin embargo, poco antes de que Julio Melgar falleciera, hubo un momento muy controversial de la vida, no de Julio Melgar, sino de un grupo de amigos cercanos a Julio Melgar. Todos y cada uno de ellos, salmistas, pastores, uno que otro profeta que también estaban allí, que durante un concierto delante de miles de personas, donde fue invitado Miel San Marcos, Marco Barrientos, Marcos Vidal, no me acuerdo cuáles otros eran, honestamente, no le voy a mentir, pero entre los más relevantes estaban ellos. Y en medio de toda el mover del espíritu, y tengo que decir de la emoción de lo que se estaba sintiendo en ese lugar, en ese momento,
Ya siendo conscientes de la condición de Julio Melgar, sus amigos cercanos, vuelvo a repetir, que tenían conocimiento de oración, de cómo vivía Julio, de la tribulación que estaba ocurriendo, lo llaman al centro del escenario. Y Julio Melgar se presenta delante de ellos, después de que obviamente ya cantaron, están en la administración, y comienzan a orar por Julio. Señor, te pedimos por Julio. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad. Te pedimos, Señor, que tú lo ayudes, Padre, en este proceso. Declaramos que es sano. Declaramos que nuevas puertas se abren y que el día de mañana Él va a utilizar todo esto que está pasando para tu gloria, y que naciones verán el día de mañana los milagros que tú vas a hacer el día de hoy con Julio Melgar. Y en medio de esa oración, debo admitir que se siente poderosa cuando tú la ves. Se siente el espíritu, los músicos están ministrando, hay notas menores, hay ambiente creado, las luces están tenues y todos, absolutamente todos, están orando por un solo hombre y su sanidad. Y algo que se vuelve controversial y climático dentro de esa oración es un momento breve de participación que tiene la cantante salmista Cristín de Clario, en la que toma a Julio Melgar y comienza a orar por él. Señor Padre, te pedimos por Julio, sánalo. Declaramos que es sano. Y entre su oración y el énfasis y el mover de su oración, dice una frase que quedaría sellada por al menos el próximo año siguiente, y es que dijo: y no aceptamos un no por respuesta. Esa fue su frase tal cual, cito: no aceptamos un no por respuesta. Así que después de esa oración aplauden, todos se conmueven, le dan gloria a Dios y todos regresan a su casa, para enterarse que pocas semanas después Julio Melgar fallece. ¿Alguien se enteró de este caso? ¿Alguien llegó a escuchar? Fue muy polémico. Desgraciadamente para Cristín, se convirtió en un foco o en un centro de críticas de todas las denominaciones, algunas apoyándola, otras pocas debatiendo sobre su tipo de oración. Incluso se hicieron memes. Hubo muchísimas salidas y todas terminaron mal para esa frase en particular. ¿Por qué? ¿Por qué se volvió tan controversial esta frase? Porque precisamente en medio de la oración, una demanda a Dios termina siendo un poco ruidosa, y más si todas las demás personas están en el mismo momento orando. Ahora, volviendo a la cita, todos los que estaban con Jesús orando ese día eran judíos. Los judíos, si algo sabían bien, hermano, era orar. Sabían orar a todas horas. Estaba en la ley. Mínimo a la semana tenían que orar una vez, y hasta me atrevo a decir que más. O sea, por día. Tienen que orar al mediodía, tienen que orar al atardecer, y ni se hable del Shabbat, que tienen que orar en diferentes momentos de la puesta del sol. Los judíos, digan conmigo, estaban acostumbrados a orar. Y cosa similar ocurre con lo que pasó con el hermano Julio. Todos los que oraron por él eran pastores, salmistas, que en su intimidad oran con Dios, están acostumbrados a orar. Sin embargo, hermanos, cuando le preguntan estos judíos a Jesús: enséñanos a orar, suena una pregunta un poco como ¿por qué le van a preguntar los judíos a Jesús? Si te das cuenta, versículos antes, Jesús ya estaba orando solo, y mientras Jesús está orando, ora de una manera tan única, tan ejemplar, tan fluida, tan poco ortodoxa, que los judíos, que son sus discípulos en ese momento, se sorprenden y quedan atónitos, porque le dicen: Señor, y hay una coma allí, Señor, enséñanos a orar, porque tu oración es distinta a la que nosotros sabemos hacer. Nuestra oración era mecánica,
Nuestra oración es repetitiva, como a veces ya se ha convertido el Padre Nuestro. ¿Sí me está captando la idea por dónde vamos? Ok, muy bien. Entonces le piden que les enseñe a orar. Y más que Jesús mostrarles una manera de cómo hacerlo, principalmente lo que quiere enseñarnos con la oración del Padre Nuestro es en un orden específico para poder orar delante de Dios. Desgraciadamente les digo, hemos perdido estas bases muy importantes. Y efectivamente, como lo dice el pastor, hemos aprendido muchas cosas que se han quedado en nuestra mente, que en realidad se convierten en una religión, creyendo y dando por sentadas cosas que Dios no quiere que sean así. Amén. Mira, cuando estaba pasando esto, mis hermanos, quiero mencionar un poquito sobre esta situación precisamente de la oración. Estos hermanos, volviendo, al caso de Julio Melgar, ¿qué habrá pasado allí? ¿Usted qué cree que haya ocurrido? No solamente era un pastor, dos pastores, eran mínimo los que estaban en el altar, me parece, si mal no recuerdo, eran como unas 5 o 6 personas los que estaban orando directamente por él. Detrás de esos eventos masivos hay más gente del ministerio, también estaban orando. Toda una multitud de 10,000 personas estaban orando. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué piensa que ocurrió allí? ¿Por qué Julio Melgar no fue sano? Si todos en ese momento oraron, ¿acaso será por esta frase tan exigente de parte de esta salmista? ¿O fue porque Julio Melgar no tuvo suficiente fe para creer que era sano? ¿O fue porque quizás la oración no fue real? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no ocurrió un milagro en ese momento? Podremos pensar en muchas cosas y podemos dar muchos argumentos. Pero ¿qué pasa cuando ese tipo de situaciones nos las ponemos en nuestros zapatos y oramos por cosas vitales que no ocurren? Cosas día tras noche, cuando se presenta una situación repentina. Es entonces cuando nos damos cuenta que nuestro hábito de orar quizás no esté bien enfocado. La enseñanza del día de hoy tiene como nombre un extintor en la pared. ¿Por qué un extintor en la pared? Ya lo verán. Los cristianos estamos acostumbrados a la oración, ¿cierto o falso? Si yo le pregunto a usted, ¿ora? Es más, hermano, ¿ora? Como casi de brinco responde un cristiano: sí, claro. Caray, ¿qué pregunta es esa? Pues claro que oro. Yo oro todos los días por mis alimentos y antes de dormir. ¿Todos oran por los alimentos? No estoy mintiendo. Mentira no es. ¿Oran antes de dormir? Ya fueron menos. Cuando dije por los alimentos, todos así. Y ya dije por antes de dormir, ya fueron la mitad. Gracias por su honestidad. Bien, tenemos que tener bien cimentada la habitualidad de orar continuamente. Bien, ahora, una vez que entendemos que la oración debe de ser fundamental en la vida de todo cristiano, servidor, hijo de Dios, que tiene un poquito de interés en acercarse a Dios por X o Y razón, tiene que saber que tiene que orar. Pero ¿qué clase de oración es la que haces todos los días? Ya dije dos, la de comer y la de dormir. Hay otros que le suman la de cada vez que te levantas. Gracias, Señor, por este día, que ni cuenta como oracionan algunos, porque nada más se levantan y mientras están sentados en la cama viéndose los pies, dicen gracias, Señor, y se ponen las chanclas o los zapatos y listo. Eso no cuenta como oración. Sí, están siendo agradecidos, pero oración tiene un orden que Jesús nos enseñó para que cuente como una oración. Lamentablemente esos momentos no llegan sino hasta que nos vemos en una situación como la de nuestro hermano Julio, en una situación de emergencia. Diga conmigo: emergencia. La oración de los cristianos, de algunos,
De usted no, de yo tampoco, otros cristianos. Es orar fervientemente, gritando, cuando algo le pasa, cuando algo le ataca, cuando algo le está pisando los talones. Ahí sale el profeta en todos. Ahí sale el levita. Ahí sale todos los que son llenos de Dios, porque tienen algo que los está pisando por detrás. Una oración de emergencia. Y precisamente es ahí donde hago la comparativa. En todos los lugares a los que tú vas, moderadamente seguros, tú verás en una pared un extintor. Un extintor que está allí para un caso de emergencia. Si en algún momento, por azares del destino, el descuido de un empleado resentido o de un niño inquieto, un incendio puede ocurrir, un fallo en los cables, algo que ocurre, se prende fuego. Inmediatamente cuando ocurre eso, lo primero que se hace, número uno, es apartarse, y número dos, buscar algo que extinga ese fuego. Y siempre una persona medianamente capacitada en primeras acciones de seguridad es buscar alrededor si hay algún extintor. Si lo hay, lo toma y lo apaga, porque está para eso. Lamentablemente, hermano, así es como tenemos a la oración muchos de nosotros. Bueno, algunos de los que estamos escuchando esta palabra. Una oración que la tenemos, que sabemos que está allí, que sabemos que la podemos hacer, pero no la utilizamos hasta que no nos vemos en la sombra de la enfermedad o en el plato vacío de alimento o en la necesidad económica. Entonces es ahí cuando se nos prende el foco que hay un extintor en la casa. Bueno, en este caso la oración. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque repetimos, el pastor dijo algo increíble y Dios no se equivoca, porque lo que él dijo tiene mucho que ver con lo que Dios me indicó que les hablara el día de hoy. Es que cuando muchos de ustedes oran, hermanos, simplemente balbucean, porque su oración no está en un aprieto, porque su oración no está en una emergencia. Y esto le va a doler a muchos, pero precisamente para esto es. Pero es que cada vez que estamos arriba, cuando pedimos que se ore, uno esperaría que tuviéramos el hábito de orar como lo tenían los discípulos de Jesús. Pero lo único que se escucha de parte del pueblo es un pequeño ronroneo o susurro para un gatito. Yo le pregunto, ¿Dios es un gatito? Para que se le hable. Y es que no es para que nos complazcan a nosotros. Es que la oración es un fruto, una oración fluida, grande, que se escuche, es un fruto de que verdaderamente usted ora en casa. Por eso le digo, le va a doler, pero hermano, no se engañe. Yo a mis alumnos el día de hoy, para los que no sepan, yo doy clase, yo soy profesor. El día de hoy yo tuve evaluaciones y a uno de mis alumnos le puse en conducta, le puse 6. Y llega el alumno bien enojado y me dice: a ver, profe, ¿por qué a mí me puso 6? Si yo en conducta, si yo no me paro, no platico, estoy sentado, tengo mi libro, hago los trabajos, ¿por qué me puso 6? Y yo le dije y les expliqué a todos, van en preparatoria, ya son grandes, y les dije: mira, todas las clases, sin excepción alguna, traes tu celular, y mientras estás en el celular, mientras está la clase, sí, estás sentado, estás en tu libro, pero todo el tiempo estás en el celular. ¿Haces los trabajos? Sí. ¿Por qué te los pasan? ¿Haces el trabajo? Sí, porque tu amigo te ayuda.
pero todo el tiempo mientras yo estoy allí, estás en el celular. ¿Y saben qué yo hice en este último semestre? Fue una estrategia que yo utilicé en no llamarles la atención para ver si ellos tenían la responsabilidad de reconocer que estaban distrayéndose por sí mismos hasta que llegaran a este punto. Entonces yo le dije, ¿sabes algo? Yo no soy tonto. Quizás pienses, ay, el profe es bien tonto, está atrás de mí, yo estoy con el celular y no me dice nada. Lo que él no sabía es que durante todas las clases yo lo estuve observando, lo estuve viendo. Y en un principio obviamente se les dicen las reglas. Así que al final, ¿sabes qué? Por eso te puse este 6, porque tu conducta es de desinterés, de que no tienes interés en la clase. ¿Estás sentado? Claro, como ustedes están ahorita sentados. ¿Hacen trabajos? Sí, hacen los trabajos. Como ustedes también hacen algunas obras para la iglesia, o lo hacemos todos para la iglesia. Pero ¿acaso aprendes o aplicas algo de lo que estoy enseñando? Uy, ¿cómo saliste en el examen? Entonces yo le dije, no, perdón por la palabra, no soy estúpido. Yo sé lo que haces y lo que no haces. Y si algo no haces, es que te interese estar aquí. Y perdón, pero se nota cuando una persona tiene el hábito de estar cerca de Dios, porque se refleja. Precisamente cuando incluso el pastor hoy, cuando estábamos orando, muchas veces lo hacemos porque queremos cautivar a Dios. Y nos sentimos, yo siento la responsabilidad del pastor y de nosotros como levitas estando aquí arriba, de poderlo motivar a usted o preparar el lugar para que Dios pueda escuchar su oración. Pero le digo, solamente podemos escuchar unos cuantos de la gran mayoría que hay aquí. Hermano, no intente verle la cara a Dios, porque Dios lo está viendo. Si está en el celular, o aquí está en la novela, o aquí está en el trabajo de mañana, o aquí está en qué voy a comer, qué voy a hacer, a qué horas va a acabar. Ya vieron el reloj, ya pasan de las 8. Ya váyale apurando, hermano, porque la combi se acaba a las 9. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Cómo me doy cuenta? Voy rápido, rapidísimo. El extintor, obviamente, cuando estamos en una prueba, oramos con más énfasis, con más ímpetu. Jesús enseñó por primera vez el acercarse directamente a Dios como Padre. Efectivamente, Jesús cuando oró, lo que dejó boquiabierto a los apóstoles fue que Él le decía directamente a Dios Padre. Ellos no se dirigían a Dios como Padre. Solamente algunos sacerdotes y reyes que tenían el estatus o el ungimiento directo, espiritual, jerárquico espiritualmente, para dirigirse a Dios como Padre. Pero cualquier otro de los judíos no podía acercarse a Dios como Padre. Nadie. Había una línea muy grande. Y cuando Jesús oraba con una cercanía, con una pasión, con un cariño. Es como cuando usted habla con sus hijos, o cuando usted quería hablar con su papá. Vamos rápidamente a Santiago 4, versículo 2 y 3. Me voy a ir un poco más rápido para que nos dé tiempo. Santiago 4, versículo 2 y 3. ¿Me podrás ayudar con la NBI? Muy bien. Por favor, hermano Iván, ¿me ayuda por favor a leer el texto? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener. Tantito por favor, el anterior. Ajá. Desean algo y no lo consiguen. ¿Pueden regresar el versículo por favor? Es el versículo, ajá, ahí. No pueden obtener lo que quieren. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque. Versículo 3, por favor. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 2. No tienen porque no piden. Ok, yo estoy pidiendo.
Pregúntate, o más bien, pregúntale a tu hermano de la derecha, ¿qué está pidiendo? Pregúntale a tu hermano de la derecha, ¿qué pides? ¿Qué pides? Si se siente en confianza, dígaselo. Dígaselo. Si no se siente en confianza, dígale, no sé, algo personal. Pero dice, si no piden y no tienen. Perdón, dice, no tienen porque no piden. Y si piden, piden mal. Piden mal, porque Dios examina el corazón y lo que hay dentro de lo que estás pidiendo. Cuando tú pides algo, tienes que reconocer dentro de tu corazón para qué lo quieres, qué buscas obtener con esa petición que estás haciéndole a Dios. Vamos rápido ahora al versículo 13 y versículo 15 del mismo capítulo. Santiago 4, versículo 13 al versículo 15. Por favor, hermano Iván. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Gloria a Dios. Muchos de ustedes, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, pedimos intereses propios. Pedimos que se nos abra una puerta de trabajo, que se nos conceda un milagro, que se nos abra el camino, que se nos promueva. Pedimos que se nos solucione nuestros problemas, y es allí el problema de los intereses. Ahora, no es malo pedir, ojo, no es malo pedir, pero cuando se convierte en pedir mal, cuando nos estamos descomponiendo un poquito nuestra oración, volviendo al Padre Nuestro. A ver, dígame el Padre Nuestro, ¿cómo va? En orden, a la de 3, 1, 2, 3. Hasta ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, haciendo gala y honor a la reverencia que merece Dios, siempre presentándonos delante de Dios con reverencia. Claro, dice Padre nuestro que estás en los cielos, reverencia, es nuestro papá. Podemos tener la cercanía con papá, Abba Padre, pero siempre reconociendo y acordándonos quién es Dios. Continuamos. ¿Dónde nos quedamos? Santificado sea tu nombre. Después, a ver, en orden, a ver, otra vez. 1, 2, 3. Venga a nosotros tu reino. Allí alto. Ese es el segundo punto cuando tú oras. Hágase tu voluntad, no la mía, no la de mi familia, no la de todos. Primero, tu voluntad, la tuya, no yo. Y después, ¿qué dice? Acto seguido, ¿qué es lo primero que dice? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y después, ay, hermano, no lo puedo creer. No se saben el Padre Nuestro, pastores. ¿Qué hacemos? Eso ya lo dijimos. A ver, hermana, dígalo fuerte, por favor. ¿Cómo comienza? Ahí, a ver ahí. ¿Qué dice? Danos. Bueno, el pan nuestro de cada día. Pero como dice después, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos pidiendo. Pero nuestra oración entonces, si se da cuenta, Dios dice, primero, reconoce quién es Dios. Segundo, se va a hacer su voluntad, papito, no la tuya. Ahora sí, pide. De entrada te está advirtiendo.
No porque no te quiera dar, sino que tienes que entender, hijo, que yo primero tengo que ver si lo que me estás pidiendo te lo puedo dar. Imagínate un niñito pequeño de 5 años, 6 años, y que tú como su papá o mamá le digas: sí, hijito, a todo lo que quieras. Ay, sí, ternura, sí, tesoro, ten. ¿Qué le va a pasar a ese niño si le das absolutamente todo lo que te pide? ¿Cómo? Se va a malcriar, se va a volver rebelde, se va a volver y va a creer que él tiene autoridad sobre ti. Y el día de mañana va a ser una carga durísima que vas a llevar durante su adolescencia, porque se va a creer que él es tu dueño o que él tiene el poder de sacarte lo que quieres solo con pedirlo y exigirlo. Uy, suena un hijo muy malo, suena un hijo terrible. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría para enseñarle a mis hijos. Créanme, mucha. Y ustedes, estoy seguro, ¿cuántos de aquí son papás? Levanten la mano. Eso, papás, arriba los padres. Eso. Ahora, ¿cómo ustedes le dan a sus hijos todo lo que piden? ¿Todo? Hay momentos. Hay momentos que el hijo se ha portado tan bien y ha sacado las mejores calificaciones, y tú, aunque no tienes, dices: ay, le tengo que dar algo porque se lo merece, se lo ha ganado. Ese es mi hijo. Pero hay veces que nuestros hijos nos piden cosas que sabemos que si se las damos se pueden herir, se pueden lastimar. Por eso optamos y decimos un rotundo Nel, no. ¿Por qué? Porque sabemos que si se lo damos le va a hacer daño, le va a lastimar, lo va a perjudicar. Y dice la Biblia: si ustedes, siendo malos padres, ay Dios, qué bonito nos califica. Somos malos padres, por supuesto, porque tenemos defectos y errores. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, o sea que sabemos recompensar a nuestros hijos conforme ellos crecen. Dice su palabra: cuanto más, ¿quién? Cuanto más nuestro Padre celestial que está en los cielos sabe darnos a nosotros. Si tú eres una persona y un padre ejemplar, eres una madre ejemplar, dígaselo al hermano que está al lado. A ver, dígale: eres un papá ejemplar, una mamá ejemplar. Si son esposos, dígaselo más. Si son esposos, dile: eres un padre ejemplar, eres una madre ejemplar. Porque sé que aman a sus hijos. Yo te quiero preguntar: ¿tú crees que Dios no te ama? Muchas veces en su oración estás pidiendo muchas cosas, muchas. Sí lo sabré yo. Imagínate a Dios. Imagínate a Dios en su trono. Dios en su trono poderoso, diario, recibe pilas y pilas y torres de papeleo, de oraciones malcriadas delante de él. Oraciones que todas exigen su pronta respuesta, su rápida atención. Y Dios muchas veces, no digo que es así con todos nosotros, pero nos ve como esos hijos. Así. Sabe que no nos conviene, sabe que no nos va a hacer bien, y nos dice: no, no, quizás mañana. Si bien te va, Dios te va a decir: quizás mañana. Y si te va mejor, te va a decir: definitivamente eso no, porque eso te va a destruir. Lamentablemente, cuando eso ocurre, hermano, nuestra oración de emergencia explota, porque como no tenemos nuestro deseo, nuestra solución
pronta, rápida, al instante, nos empleitamos con Dios, cual niño maduro, y comenzamos a hacer un berrinche. Ya no oramos, ya no vamos a la iglesia. Viene el momento de la intercesión, de la oración, y porque Dios no te ha contestado lo que tú quieres, consideras en tu juicio y en tu criterio que tampoco merece Dios que le ores aquí, y lo condicionamos. Yo llegué a escuchar cristianos que decían: yo ya no oro igual porque entendí, escucha esto, que Dios solamente hace lo que quiere. ¿Ven a lo que me refiero? Es la voluntad de Dios. Entonces, pero hay gente que así es, y yo me sorprendo. Por eso, hermano, yo les quiero decir, primero se va a hacer la voluntad de papá. Ojo con esto. Hay peticiones justas desde nuestra perspectiva. Cuando llegamos a pedir por sanidad de una enfermedad terminal, hay oraciones muy válidas que pedimos: Señor, ya no aguanto, ya no me siento bien. Hay personas que piden por sanidad en sus rodillas porque ya no pueden caminar. Y también llegué a escuchar personas que le decían a Dios: Señor, sana mis rodillas porque a mí me gusta danzar y ya no puedo danzar, me duelen las rodillas y yo me deleito en la danza. Sana mis rodillas, Señor, sánalas. Su intención es correcta, es justa, porque tiene de por medio la gloria de Dios. Cuando nos damos cuenta que nuestra oración es justa, vamos a Primera de Juan 15, del 13 al 14. Mi hermano Iván, ¿me ayudas, por favor? Es verso 13 y 14. Es capítulo 5, Primera de Juan 5, verso 13 y 14. Dice así, por favor: Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Cuando pedimos conforme a su voluntad, hermanos, pedir no es malo. Dice su palabra también: pedid y se os dará. Pero ese tipo de textos tenemos que complementarlo con si es su voluntad. Dios jamás te va a dar todo solo porque sí. En el perfecto poder de Dios, en la perfecta magnificencia de Dios, Él es justo con todos ustedes al mismo tiempo. Y al mismo tiempo que es justo con esta casa, lo es con otras iglesias. Y al mismo tiempo que es justo con los cristianos, lo es con los mundanos. Y al mismo tiempo que es justo con todos los mundanos y cristianos, también lo es con todas las sociedades, con todos los países, con todo ser viviente, desde el más pequeño hasta el más longevo. En la grande composición de mi Dios, lo es justo al mismo tiempo. Yo te pongo en tus manos. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de en tu justicia tomar decisiones que van a desembocar en otras acciones y acontecimientos que pueden no ser justos para el que está al lado, por un pensamiento egoísta, o por un deseo narcisista, o por un deseo carnal impulsivo? Cientos de vidas pueden ser afectadas por una mal decisión. ¿Te das cuenta del poder de Dios? Que en su gran poder Él es justo con todos. Con todos. Él no paga mal por bien, ni bien por mal. Pero dice su palabra, hermano, precisamente, la forma correcta de adorar a Dios es en la que tienes la gloria de Dios de por medio. Cuando tú ores,
Pide cosas que enaltezcan a Dios. Pide cosas que sabes que si las recibes, Dios se está glorificando, los hermanos se están convirtiendo, tu testimonio está mejorando. Pide cosas que siempre se enaltezca a Dios antes que tú, antes que ti. Amén. Siempre vas a pedir que la gloria de Dios sea primero. Fortaleces tu relación íntima con Dios. Precisamente, hermanos, cuando Dios nos pone en medio de una enfermedad, es precisamente para que tú tomes ese extintor que tienes olvidado. Hay veces que Dios permite que la enfermedad llegue a nosotros para recordarte que Él está presente y que tienes que orar. No esperes a que venga una flama, un incendio para ocupar ese extintor. No esperes que se siga empolvando hasta que te digan tienes un cáncer. Que te digan tienen cáncer en el estómago, en el páncreas, en el hígado, en los pulmones, en la piel. No esperes a que venga una enfermedad para que tomes ese extintor. Tienes que orar ya, hoy. ¿Alguien dice amén? Es lo que el pastor estaba diciendo al principio. Se nos fue robada esa identidad y esa conexión con Dios. Es urgente que nos conectemos con Él. Es urgente. No podemos perder más el tiempo. El mundo se está acabando por donde quiera que lo veas. Entonces ahora sí vas a querer orar a Dios. Entonces sí, mira, vas a pedirle al Dios que haya ayuno, vigilia, intercesión y cultos hasta del 2 por día. Porque sientes por atrás que te estás quemando. Entonces, cuando venga a ti un problema como estos, hermanos, una enfermedad de estas, y tú tomes tu oración, siempre debe de iniciar con hágase tu voluntad. Si en tu voluntad está, Señor, que yo sea sano, que así sea. Pero yo te lo pido. Yo te lo pido. Si me preguntas a mí, quiero ser sano. Si me preguntas a mí, quiero ese empleo. Si me preguntas a mí, quiero esa casa. Quiero esa promoción. Quiero que me vaya bien. Si me preguntas a mí, quiero eso y más. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Amén. Dele fuerte un aplauso a Dios. Déselo fuerte, se lo va a dar. Ya para ir terminando. Había una vez un hombre que predicaba de Dios, en muchísimos lugares. Uy, se cayó el pequeñito. ¿Estás bien? Que predicaba en todos lados. Un gran hombre, un hombre con mucha gracia. Cuando predicaba, muchos se convertían. Él predicaba con mucho poder y autoridad, y Dios le permitió que su ministerio se le abrieran puertas en diferentes países, y comenzó a viajar a diferentes países y comenzaba a predicar y hablar del amor y de la salvación de Dios. Y donde quiera que este hombre iba, dejaba una huella única, dejaba una semilla de parte de Dios que terminaba germinando en fruto para todas las personas que lo conocían y que hablaban de Dios con él. Llevaba la gloria de Dios a muchos lugares. Era consagrado, y todos los días en las mañanas al amanecer pasaba horas orando desde que salía el alba en su cuarto, en la intimidad. Agradecía a Dios por todo. Agradecía a Dios porque tenía alimento, y agradecía a Dios porque no tenía que comer un día. Le cantaba a Dios cuando había la luz del sol, y le cantaba a Dios cuando se iba la luz y estaba en una tormenta en medio de su casa. Era un hombre que estaba convencido que Dios era real, que tenía convencimiento que Dios obraba en él y que Dios lo llevaba, y que era Dios quien tenía la voluntad de lo que le ocurría y de lo que no le ocurría. Así que cierto día
este hombre fue a predicar a un país y en medio de esa campaña o travesía, de esa encomienda, se comienza a sentir mal este hermano. Cuando regresa a casa, se va y se hace estudios y le dicen: tienes cáncer, tienes cáncer. Entonces, de momento fue un trago muy amargo, un suspiro frío salió de la garganta, salió con los estudios en sus manos y dijo: pues bueno, vamos a llevar este proceso, vamos a lo que nos toca. Comenzó a ir al doctor, comenzó las sesiones de tratamiento para el cáncer, fue a quimioterapias, y a medida que iba él en las quimioterapias, su cuerpo se iba desgastando, pero eso no le impedía seguir creyendo en Dios. Incluso cuando estaba en su momento más frío y más duro, cuando está en medio de un cáncer así de agresivo, porque en lugar de que sanara, precisamente como él tenía muchos conocidos, pastores oraban por él, profetas comenzaban a interceder, le hablaban por teléfono, le mandaban mensajes: Dios tiene algo para ti, Dios tiene un propósito, Dios te puede sanar, Dios te va a sanar. Incluso unos directamente decían: Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. Y el hombre recibía los mensajes y recibía esas palabras de ánimo, lo visitaban amigos, pero él nunca, en ningún momento, jamás perdió la fe. Y él sabía que estaba en esa situación con un propósito. Él seguía orando todos los días al amanecer, desde que salía el sol, 1 a 2 horas, hasta que se levantaba de su aposento y seguía su día a día. Y cuando estaba en el momento más crítico, que lo habían operado y su cuerpo ya no parecía humano, ya parecía más un cadáver, le pidió a una persona que le sacara fotos. Sácame fotos, tómame fotos de perfil, de mi cuerpo completo, todo flaco, los huesos casi ya siendo más un esqueleto que un hombre. Le tomaron fotos y le decía: ¿por qué? Le preguntaron: ¿por qué quieres que te tomemos fotos? Y él decía: porque el día de mañana que Dios me sane, esta va a ser la evidencia de dónde salí, y yo voy a poder predicar a todos que Dios me levantó de eso, de esa enfermedad. Salí victorioso y Dios me trajo a una nueva temporada. Él tenía fe íntegra, pura en Dios hasta el último momento. Llegó a cama y seguía orando en las mañanas, desde que salía el alba hasta que pasaban 2 horas y se levantaba a desayunar. Pero él ya no podía levantarse, había perdido la movilidad de su cuerpo y únicamente yacía en una cama, respirando y viendo el techo de una pared. Durante las próximas 2 semanas esa fue su única mirada, un techo, mientras poco a poco en sus ojos iba perdiendo el brillo y en su cabello iba perdiendo la tez y la textura de la vitalidad de su cuerpo, hasta que un día, en un agosto, en una mañana de sábado, ese hombre falleció. Aún con todo y todo, el último día de su vida oró, porque falleció en una mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, después de orar y dar gracias. Y yo te puedo asegurar que jamás yo vi una fe tan inquebrantable hasta el último momento, porque este hombre era mi papá, era mi padre. Y así fueron sus últimos días, en la presencia de Dios. En medio de una situación así, Dios le dijo: no. Así como a Julio, Dios le dijo: no. Si Dios te dice no, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir amando? Si Dios te dice que no,
¿Vas a seguir viniendo con la misma alegría y fe con la que estás ahorita? Dios te va a decir no muchas veces. Por tu bien, por mi bien. No es que no me ame, me ama y te ama. Pero yo te dije hace un ratito, en la gran magnificencia de Dios, Él es justo con todos al mismo tiempo. Una pérdida o una vida en Dios iba a estar con Él. Y había vidas alrededor que de haberse quedado quizás podían haber sido afectadas de algún modo. Muchos propósitos están de por medio. Yo te voy a decir algo, y esta es una experiencia única que Dios me ha permitido, y es de las experiencias más fantásticas, increíbles que me ha permitido Dios vivir como ser humano. En varias ocasiones he tenido, como en 2 o 3 ocasiones he tenido esta oportunidad, pero hubo una oportunidad única y majestuosa en la que Dios me tomó en espíritu, en una visión. Estaba despierto, no sé cómo explicarlo, yo estaba despierto. Eran las 3 de la mañana, estaba yo acostado en mi cama y Dios me toma en espíritu. Yo no puedo abrir mis ojos físicamente, pero en el espíritu los abro y estoy en una especie de nubes con un color tan lindo como coral, como naranja suave, tenue, con una paz tan bella. Recuerdo que ese día había fallecido mi abuelita. Y recuerdo que en medio de esa atmósfera tan linda, yo veo en el centro de esas nubes, en perspectiva, una luz que se abre entre esas nubes, tan brillante, tan gloriosa. No te imaginas qué hermoso es. Y cuando veo eso, veo una silueta caminando hacia esa luz. Y en mi espíritu no me acerco, yo no me acerco, quiero, pero no me puedo mover. Pero es como si hubieran hecho un zoom en mi cara. Y la figura que iba caminando entre esas nubes era mi abuelita. Y mi abuelita no pudo caminar sus últimos, ¿qué serán? 9, 10 meses debido a la avanzada edad. Y yo la veía caminando bella, joven, linda, sabía que era mi abuela. Y en medio de esa luz, alguien sale de la luz a recibirla y veo que es mi papá. Y la abraza y entran juntos a esa luz. Cuando yo siento como por mis ojos están saliendo torrentes de lágrimas mientras estoy viendo esto en el espíritu, y regreso a mi cuerpo y comienzo a dar gracias a Dios por lo que acabo de ver. Comienzo a dar gracias a Dios por lo que acabo de ver, porque aún la muerte, Él tiene el control de todas las cosas. Yo sé que mi papá vive. Yo sé que mi papá está vivo, claro. Él tiene vida eterna. Por eso tienen que saber, y lo hemos cantado: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Te das cuenta cómo la muerte cobra un significado más profundo? Y saber que si Dios dice, es necesario. ¿Sabes cuál es la prueba más grande de esto que te acabo de decir? Jesús. Porque Jesús estuvo en un jardín, en una noche oscura, lúgubre, en donde estaba espiritualmente rodeado por huestes. Había huestes agitadas, tanto ángeles del cielo como huestes demoníacas. Había una atmósfera espiritual tan densa y tan palpable que Jesús estaba hincado. Estaba en juego la salvación tuya y mía, de toda la humanidad, de las generaciones actuales y las del porvenir. En juego, en un solo hombre, doblado de rodillas en una piedra fría, en una noche solo, donde sus amigos estaban dormidos. Y Jesús, siendo un muchacho, Jesús tenía 33 años, acuérdense de esto. Jesús no era un hombre experimentado de edad de 50 años, 49, 45. Era un joven de 33 años. Físicamente tenía 33 años su cuerpo. Y él, orando en esa carne de ese momento, siente temor y dice: Señor,
si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. No me gustaría atravesar esto. Sé lo que tengo que hacer, pero si hay otra manera, hazla. Pero ¿sabes qué dijo después Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y Jesús, con todo ese dolor, esa angustia, tuvo que levantarse y atravesar para llegar a tu salvación, para llegar a que tú estés aquí sentado, para que le hagas. Déselo fuerte. Es ahí cuando te das cuenta que Jesús lo es todo, lo es absolutamente todo. Termino con esto. Cuando nosotros pedimos, creemos que lo que nos puede dar Dios nos va a traer felicidad, porque pedimos de acuerdo a nuestras necesidades físicas y humanas. Te digo, pedimos sanidad y creemos que si viene la sanidad vamos a ser felices. Pedimos que nuestro familiar llegue a Cristo y creemos que cuando llegue a la familia, que nuestro hijo familiar que se extravió venga de a casa, y creemos que cuando él venga vamos a ser felices. Pedimos promoción económica y creemos que cuando recibamos la promoción económica vamos a ser felices. Hermano, te estás engañando. Estás engañándote y estás en un error grandísimo, tremendamente grande. Te vas a dar con la pared. Te voy a decir algo. Vamos rápidamente, con eso termino. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 18. No sé si alguien pueda venir al piano, por favor. 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice así, lo voy a leer rápidamente. Estén como, dígalo conmigo, vamos a decir con fe. Estemos como siempre alegres. Versículo 17. Oren sin cesar. Y por último, den gracias a Dios en toda, diga en toda situación, porque en su voluntad para usted, su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Toda la enseñanza está resumida en esos 3 versículos. Primero dice, alégrense. Estás pasando una situación difícil, enfermedad, alégrate. Estás pasando una situación fría, alégrate. Ora, definitivamente ora, ok. La oración va a hacer muchos cambios en tu vida hoy. Hoy vas a hacer cambios en tu vida. Y número 3, da gracias por lo que ya tienes. No seas un malagradecido con Dios. Da gracias por lo que está en tus manos. Les decíamos a los varones la semana pasada, para muchos tú eres rico, para muchos tú tienes más que bastantes. No te afanes por lo que te hace falta. Alégrate, da gracias por todo, porque dice, porque esta es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Estas 3 cosas: que estés alegre, que ores y que estés agradecido con todo, amado, con todo, amada. Mira, en palabras de C.S. Lewis, un cristiano escritor, decía C.S. Lewis: Dios no puede darte paz y felicidad. Escucha, Dios no puede darte paz y felicidad aparte de Él mismo, porque no existe felicidad sin Dios, no existe felicidad sin Jesús. Así que déjame decirte algo: si tienes a Jesús, eres pleno. Si tienes a Jesús, eres feliz. Si tienes a Jesús, lo tienes. Sanando
heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Háblale, 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 dile: Señor, hágase tu voluntad hoy conmigo. Pídele, claro, pídele al Señor: yo quiero esto, lo necesito, tú lo sabes. Quiero, Padre, que seas tú glorificado, que seas tú levantado. Señor, que sea tu voluntad hoy, que sea tu voluntad el día de hoy, Padre. Hay alguien aquí que levante su voz. Oh, levantamos nuestra adoración. Oh.